El autoestima. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí mismo o sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La autoestima está relacionado con la autoimagen, que es el concepto que se tiene propio de uno mismo o de una misma, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ello puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. En este audio trabajaremos y abordaremos la clasificación de 3 estados de la autoestima. Número 1. La autoestima derrumbada. Número 2. La autoestima vulnerable. Y número 3. La autoestima fuerte. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y artículos que estaremos subiendo. Además de que compartas estos videos con tus compañeros y compañeras de agrupación o aquellas personas que sepas que tienen la autoestima muy baja. Y por último, que dejes en la caja de los comentarios alguna sugerencia o temática para que nosotros podamos mejorar estos videos. Te invitamos a que no te vayas de este video porque tocaremos el tema de la autoestima, un tema muy trillado, tanto en psicología como en los grupos de autoayuda. Es por ello que nos hemos tomado la libertad de tener este tema, además de que muchos de ustedes nos sugirieron este tema que es el autoestima. Comencemos. La clasificación de los 2 conceptos que son centrales de la concepción de la autoestima, según Martin Rose, las hazañas y las antihazañas. Las hazañas son aquellas posesiones, circunstancias, méritos, virtudes que le da la oportunidad a la persona de sentirse orgullosa de sí misma y que le proporcionan prestigio social. La manera de detectar una hazaña en la vida cotidiana es ver si provoca orgullo o un deseo de hacer alarde o presumir. Si hay alguna situación, alguna parte de tu vida, alguna virtud que te dan ganas de ostentarla, exhibirla y mostrarla a tus amigos, entonces es, sin duda, una hazaña. Las antihazañas, todo lo contrario, son aquellas otras situaciones que provoca que el individuo se avergüence, se autodesprecie, se sienta menos valioso y que le quitan también su prestigio social. Aquellas derrotas, situaciones, circunstancias o defectos que a una persona le provoca deshonra, le disminuye el ego y le merman el respeto de los demás y su honor social, son las antihazañas. Todos tendríamos entonces un mapa mental que nos señala cuáles son las hazañas y cuáles son las antihazañas que tiene cada uno de nosotros, y sobre todo las cosas donde estamos ubicados dentro de ahí, que Rose llama el mapa de la autoestima. La disfunción creciente de la teoría psicológica de Rose han hecho que hoy resulte cada vez más común encontrar palabras como antihazañas como de trabajos de psicología o sociología. Se está utilizando mucho la teoría para proponer nuevas maneras de comprender los fenómenos, como el surgimiento de los líderes carismáticos, la seducción, las relaciones de pareja, la publicidad política, entre otros. Vamos a empezar a trabajar el primer tipo de autoestima, la autoestima derrumbada o autoestima baja. El autoestima baja o derrumbada es aquella en que la persona no se aprecia a sí misma y pocas veces está bien consigo misma y está marcada a sí misma o a sí mismo con la antihazaña. Por lo general, lo malo o lo bueno que dicen las personas sobre el sujeto repercute demasiado en su autoestima, y lo bueno o malo que digan de la persona es lo que definirá o si no lesionará o aumentará el nivel de autoestima de la persona en ese momento. Otra característica de ese nivel de autoestima radica en que este individuo tiene lástima, pena, vergüenza por sí mismo, se autoofende o humilla, se lamenta en ocasiones, hasta el individuo puede quedar sumido en este nivel de autoestima siempre.
Algunas veces es tan deteriorado el nivel de autoestima y sumándole a esto el comportamiento del bullying y un gran rechazo y burla por parte de los demás, además de demasiados problemas en la vida, la acción tomada por la persona puede ser irreversible. Una autoestima poco adecuada se puede revelar en una mala elección de la pareja, un matrimonio que solo presenta frustraciones, en una profesión que no te lleva a ninguna parte, en una mala organización de tu trabajo, en la incapacidad para disfrutar del éxito, en el comer y vivir destructivamente, en metas, sueños que nunca se cumplen, en la ansiedad o depresión crónicas, baja resistencia a las enfermedades, bajo rendimiento en el trabajo, en un hambre insaciable de amor y obtener la aprobación de los demás. Ahora trabajaremos la autoestima vulnerable. La autoestima vulnerable o regular de un individuo es definida en un sujeto que se aprecia a sí mismo y su autoconcepto es bueno, pero su autoestima se puede tornar frágil cuando en él se presentan situaciones no deseables como el error, derrotas, vergüenzas o pérdidas, por lo que el nerviosismo usualmente está presente en ellos, razón por el cual se toman un mecanismo de defensa. Un mecanismo frecuentemente usado es el evitar tomar ciertas decisiones que lesionen su autoestima, pues en el fondo hay mucho temor a elegir la decisión equivocada. Un tipo de autoestima vulnerable es la que tienen aquellos fanfarrones o personas cuya autoestima que posee es la anteriormente mencionada como falsa autoestima, también denominada sostenida, que consiste en sostenerla mediante una hazaña o logro alcanzado en la vida, como lo puede ser la belleza, riquezas, posesiones, admiración o poder. Muestra aparente seguridad, pero a veces es fingida, solo muestra lo contrario, por lo que esa vulnerabilidad es expuesta. Muchas veces es demasiado vulnerable al desprecio de una determinada persona o es adicto a la aprobación de esa persona, entonces se produce la aprobación de esa persona como la hazaña primordial. Una de las formas más típicas de la autoestima vulnerable es lo que se llama autoestima sostenida. La autoestima sostenida sostiene su autoestima por sus virtudes, como puede ser la belleza, riquezas, posesiones, poder. Muchas de las veces la autoestima sostenida no se identifica con sus virtudes en particular, sino con toda una falsa imagen de sí mismo o de sí misma. Esta falsa imagen se sostiene sobre virtudes que todo el tiempo trata de exhibir y demostrar para que todo el mundo las vea. No necesita cuidar su propia imagen, distorsionada de si cualquier cosa que se le ponga en duda, y por eso es que sufre mucho. Este tipo de individuos muchas veces no pueden pedir perdón, no pueden dar el brazo a torcer en una discusión, no pueden admitir un error, no pueden afrontar cara a cara el dato real que cometieron un error y por eso todo el tiempo incurren en suaves locuras para mover sus propios errores. Cuando vemos que alguien no puede reconocer que se equivocó, a pesar de eso salta a la vista, descubrimos con eso la vulnerabilidad de su autoestima ante sus defectos. Todos tenemos miedos, pero ellos tienen un miedo patológico. Muchas veces la persona está mal en su vida, está deshecha, fabrica la imagen de sí misma falsa, practica la autoadmiración y con esta suave locura se encierra en sí mismo, deja de ver la realidad y deja de escuchar todo a su alrededor. Se emborracha de esta falsa imagen de superioridad y su constante mal humor lo lleva a despreciar a todos los que le rodean. A veces es evidente que estuvo mal o que fracasó en algo, pero él no lo puede ver porque si lo ve, corre el riesgo de que destruya su propia imagen y su autorrespeto. En algunos casos encontramos autoestima sostenida en personas que han logrado enormes hazañas. Son personas que se autoadmiran, por las que grandes hazañas se tienen, y que por el mismo motivo desprecian en secreto casi toda la gente. Uno de los prototipos de individuo que practica la autoadmiración es el asesino de autoestima, una persona que tiene como virtud fundamental humillar a los demás. Al humillar, se convence que es mejor que sus humillados. Viven para basurear al otro y cada vez que humilla, se convence que es mejor que sus humillados. Le encanta despreciar a la gente y para poder humillar, para poder disfrutar
La hazaña de humillar acumula poder. Cuanto más poder tiene, tanto más puede humillar. Se puede dar el caso del famoso o del fanático. El fanático le pide un autógrafo por sus hazañas al artista que lo admira. Mientras tanto, el famoso también se admira de sí mismo por sus hazañas. Al tiempo que desprecia al fanático, lo desprecia con tanta fuerza como fuerte es la admiración que el fanático le profesa. Quien tiene la autoestima sostenida, en muchos casos también es capaz de desatar sentimientos de admiración. Sienten mucha envidia por quienes ponen en riesgo su superioridad. Una persona así está todo el tiempo contando sus hazañas y esconde desesperadamente sus defectos de su vida porque no las puede admitir. Esto de tener la autoestima sostenida de una gran hazaña lleva a vivir con el miedo desesperante de perder esta virtud. Muchas veces se pierde la autenticidad y se construye un personaje. Aquellos que tienen la autoestima sostenida de una gran virtud hacen siempre lo que se espera de ellos. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene una hazaña del éxito y se identifica a sí mismo con el nombre de su virtud y entonces se define como un triunfador. En realidad, el fulano que nació en tal lugar tiene tales historias, tiene tales efectos, pero él reduce toda su biografía a la hazaña del éxito y entonces se identifica como un triunfador. Su propia identidad la construye con su hazaña principal. Entonces se viste, habla, vive como lo que espera de un triunfador. Actúa todo el tiempo el personaje, se convierte en una persona acartonada. Su autoestima está sostenida en la hazaña del éxito y toda su personalidad la sostiene en eso. Pierde su identidad, pierde su individualidad, pierde su autenticidad. Los famosos imitachangos. A los que tienen la autoestima sostenida sufren mucho. Sus defectos pueden derrumbar su alta imagen de sí mismos o de sí mismas y la caída puede ser brutal y dolorosa. Puede ser el hombre que se pavonea de la belleza de su mujer. Se siente respetado por tener una mujer muy bella, pero en realidad, como sostiene su autoestima de esta hazaña, es un celoso terrible que teme perder lo que tiene y que tanto orgullo le da. Es que la persona que tiene la autoestima sostenida siempre sufre mucho por el miedo de perder esta hazaña. Cuando los defectos llegan tan fuertes que el individuo no pueda negar o no pueda mirar para otro lado, entonces cae directamente al estado de autoestima derrumbada. Pero esta caída es muy dolorosa. Muchas veces se genera autoadmiración fuerte y esto produce con distanciamiento de la realidad una locura. No puede ver sus propios defectos y cuando los temidos defectos llegan, entonces los niega. Otra de las cosas que vemos de la autoestima sostenida es lo que se llama el inmenso miedo de los defectos de la mala decisión, el miedo de equivocarse, el miedo de fracasar. Se habla del pánico extremo que puede tener una persona al tomar una decisión cualquiera y que esa decisión lo lleve un día a mirarse a un espejo y decir: todo esto que me pasó fue por culpa mía porque yo me equivoqué. Es el miedo a una mala decisión, no solamente patrimonio a las autoestimas sostenidas, que son los fanfarrones que las sostienen sobre sus virtudes que hablan sin cesar, sino también a todos los tipos de autoestimas vulnerables. Así, cuando alguien de este tipo toma una mala decisión, lo más corriente es que trae de echarle la culpa a todos los que le rodean para no asumir la propia responsabilidad de su propio fracaso. Hablamos, por ejemplo, de hombres que echan la culpa a sus mujeres del estado de sus vidas. Muchas veces el pánico extremo a la mala decisión conduce a la personalidad y a una vida acartonada. Hace lo mismo para no equivocarse nunca, protegerse con una coraza de prejuicio a todo lo que sea nuevo o diferente. Dejarse guiar por otra persona con tal de que nunca pueda tomar ella una decisión y riesgos, y sin embargo este riesgo de los defectos no se puede suprimir. Este tipo de persona perfeccionista sufre demasiado, se imagina la posibilidad de derrotas futuras que las ve terribles, y sufre y se angustia con el riesgo de que estos fantasmas se hagan reales y lo conduzcan al infierno temido, despreciarse a sí mismo para siempre.
El pánico inmerso a la mala decisión no es patrimonio exclusivo de las autoestimas sostenidas, sino de todos los tipos de las autoestimas vulnerables. La diferencia estriba en quienes tienen la autoestima sostenida, jamás lo podrán admitir porque tienen el horror al error propio. Hay estudiantes que no se animan a presentarse a un examen a pesar de que se prepararon durante mucho tiempo para rendirlo con éxito, y sufren muchísimo por la terrible angustia que les provoca el riesgo de ser aplazados. Por ejemplo, algunas universidades en ciertos países terriblemente competitivos tienen redes para que los que tiran por la ventana desde los pisos altos después de un plazo no lastimen a los otros alumnos. Así ves que distintas autoestimas son vulnerables a distintas antihazañas, pero comparten el rasgo en común de la externa vulnerabilidad. Quien tiene la autoestima vulnerable es una persona que tiene respeto a sí misma, pero vive la vida como un campo minado en donde se debe realizar esfuerzos inhumanos y piruetas extravagantes para esquivar estas antihazañas o defectos. El que tiene la autoestima vulnerable es una persona que corre a toda velocidad detrás de las hazañas o de las virtudes, y cuando las alcanza las ostenta, se pavonea, presume insistentemente. La autoestima fuerte o elevada consiste en poseer una imagen o concepto de sí y el vigor para que los errores o tropiezos de la vida no la disminuyan o no lo disminuyan. Es bajo el temor al error. Generalmente las personas con alta autoestima demuestran optimismo y humildad, alegría y no presumen con soberbia sus logros alcanzados previamente propuestos. Estas personas se animan a dar lo mejor de sí para cumplir sus objetivos trazados, sin importar que no resulten como deseaban, pues no dañan su autoestima al ver el error o tropiezo como la oportunidad de mejorar lo que hacen. Son capaces de reconocer sus propios errores, porque su autoconcepto es fuerte y el reconocer el error no los permite sentir menos. Por los motivos anteriores, son personas que viven felices y el bienestar consigo mismo está en presentar en el ánimo de las personas cuya estima propia es alta. La fortaleza de una autoestima se reconoce en algunos gestos, como asumir los defectos o las antihazañas y no esconderlas. Enfrentar los riesgos de cometer siempre errores, desperdiciar alguna hazaña importante por los propios valores o ideales, dar el brazo a torcer y pedir perdón, reírse de uno mismo. Quien tiene la autoestima fuerte puede pedir perdón de forma sincera. El único que pide perdón de forma sincera es el que no lo hace para agradar al otro, ni lo hace por miedo a ser desaprobado, sino porque realmente cree que se equivocó. A diferencia de los casos de la autoestima derrumbada o baja, piden perdón por cualquier pavada, que piden perdón por respirar. En muy pocas ocasiones, quien tiene una autoestima fuerte pide perdón y lo hace porque evalúa que se equivocó. La mayoría de las veces que alguien pide disculpas lo hace de una forma hipócrita, es decir, para agradar a los demás, y por eso es rasgo propio de autoestimas débiles o derrumbadas. Pero en el caso de la autoestima fuerte, si se da que se pide perdón es porque lo hace con sinceridad. Una de las grandes virtudes de la persona que tiene autoestima fuerte es que puede tomar decisiones y asumir el riesgo de equivocarse. También el portador de esta autoestima tiene una relación sana con su éxito y puede esforzarse por lograr sus metas, son volverse loco y sin bajar los brazos. Es agradable hablar con una persona así. Son personas más buenas, más fáciles, más alegres, más seguras y más sencillas. No se pavonean por sus virtudes o hazañas todo el tiempo y tienen el don de poder reírse de sí mismos. Cuando están en pareja no son muy celosos, porque se los decepcionan, no lo sufren tanto, no temen tanto a la traición, y esta inmunidad los hace disfrutar más de la pareja. Son capaces de escuchar al otro, de interesarse por otra persona y de permitir que los otros sean distintos. Son tolerantes con la diferencia y no se muestran demasiado sedientos de virtudes o hazañas. Además, la persona que tiene la autoestima fuerte tiene una relación más sincera y más sana con sus semejantes. Cuando se encuentra con un prestigioso que goza de las grandes hazañas o virtudes, no pide un autógrafo ni se escandaliza.
y es capaz de tener una opinión distinta a la suya y defenderla. No tiene miedo de caer ni de sufrir al desprecio de los demás, y tiene la fuerza interior como para no dejarse influir por manipuladores. No usa a las personas de su sexo opuesto como fichista de torneo de vanidad y se involucra en relaciones más profundas y más enriquecedoras. Su capacidad de resistencia ante los defectos o antihazañas y su desdén hacia las hazañas hacen que a veces pueda ir en contra de la corriente y seguir ideales que a los demás nos cuesta mucho más seguir. Son muchísimo menos envidiosos, menos competitivos, no tienen tendencia a fabricarse ídolos. Son personas de almas sencillas, alegres, simples y fáciles de tratar. Su fortaleza se siente en todas estas conductas y se ama lo que es fuerte. Son muchas veces capaces de despertar con más frecuencia los sentimientos de admiración. Estas personas también luchan por sus metas y también lanzan sus virtudes y hazañas. La fortaleza de su autoestima estriba en la libertad que tienen para a veces dejar eso de lado y seguir sus propios pensamientos o ideales. Son capaces de perdonar, son capaces de admitir un error, son capaces de cambiar de opinión en una discusión, son capaces de ponerse en el lugar de otro y compenetrarse con la vergüenza del otro. Son personas contentas, simples, entusiasmas, con buena onda y pueden mirar a quienes es distinto, a quien tiene grandes defectos como si fuera un igual que él, como si fuera un hermano. Son capaces de tirar los muros de la propia soberbia e imaginarse cómo se sentiría si tuviera estos defectos de su prójimo y de sentir cómo su prójimo se siente, de sentir cómo su prójimo mira al mundo. La facultad de reírse de los propios errores les permite el difícil ejercicio de tomar decisiones y por eso asumen su responsabilidad en el estado de su vida y con perseverancia y voluntad la dirigen hacia sus mayores metas. Una persona que tiene una autoestima fuerte disfruta de su tiempo, no se pavonea de sus hazañas todo el tiempo, es capaz de correr con todas sus fuerzas, aun en esas carreteras en que sabe que puede salir último, es capaz de tomar decisiones, aun asumiendo el riesgo de que sean equivocadas, es capaz de pedir perdón y asumir sus propios errores. Una autoestima fuerte genera una personalidad independiente autónoma. Puede admitir sus defectos o antihazañas con naturalidad. Puede no ostentar sus hazañas o virtudes. Se advierte hasta la postura corporal su seguridad. Se advierte aún en sus gestos y su manera de hablar que no mendiga aprobación y que es indiferente a la opinión del resto. Todas esas cosas logra la persona que tiene la autoestima fuerte y además es una persona que, sobre todo, disfruta más de la vida. A continuación, una información de la autoestima muy pero muy importante que a muchos de nosotros nos puede ayudar, que es la pirámide de Maslow, que ésta nos puede dar y nos puede llevar a esa autoestima que todos queremos. La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que posteriormente amplió Maslow la fórmula de su teoría jerárquica de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de 5 niveles. Los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, es decir, primordiales. El nivel superior, lo de dominio, que es la autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad de ser. La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser una fuerza impelente continúa. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo de la jerarquía. Según la pirámide de Maslow, dispondríamos de: número 1. Necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas para mantener la homeostasis, es decir, nuestra salud.
Dentro de estas, las más evidentes son: número 1, la necesidad de respirar, necesidad de beber agua, necesidad de alimentarse, necesidad de dormir, de descansar y eliminar los desechos, necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. Número 2, la necesidad de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido. Incluso desarrollan ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, seguridad moral y familiar y de propiedad privada. Necesitan de afiliación y afecto. Estas están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo y son las necesidades de asociación, participación y aceptación. Se satisfacen las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse y ser parte de la comunidad, de agruparse en familias, con amistades, en organizaciones sociales o grupos de autoayuda. Entre ellas se encuentra la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas forman a partir del esquema social. Número 3. Necesidades de la estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como la confianza, la competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto a las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio. La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o un hombre o una mujer abocado o abocada hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. Número 5. Autorrealización o autoactualización. Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano y se halla en la cima de las jerarquías, y es que a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a su vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados o completados, o al menos hasta cierto punto. Este fue el artículo de la autoestima. Les agradecemos a todos que se hayan quedado hasta el final de este video. Esperamos también que les haya ayudado a su recuperación. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y compartir estos videos con tus amigos y amigas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Felices 24 horas y hasta la próxima.